Hola, ¿cómo están? Qué alegría volver a verlos en nuestro programa Historia, Libros y Banderas este primer sábado de mayo de 2024. Y nuestro invitado de hoy es una persona con larga y destacada trayectoria en Chile, Carlos Ominami, autor de Secretos de la Concertación, Recuerdos para el Futuro. Pero Carlos Ominami fue ministro de Estado del presidente Patricio Aylwin, fue senador por el Partido Socialista durante 16 años, ha sido también un economista destacado con estudios en la Universidad de París, Nanterre, no sé si está bien pronunciado. Muy bien. Y además ha tenido una actividad política muy intensa desde su juventud, tema que vamos a hablar acá. Y la verdad es que el libro que leí con mucha intensidad, con muchos recuerdos, pues una época que uno ha vivido, la época de la Concertación, es muy entretenido y debo decir una cosa personal que no siempre hago, este estaba en la biblioteca de mi padre, José San Francisco Pizarro, así que un recuerdo para él, fallecido hace algunos años. ¿Cómo estás, Carlos? Primero que todo, y muchas gracias por venir a Historia, Libre y Bandera. Bien, y gracias por la invitación. La verdad es que a mí me da mucho gusto poder discutir así, tomando un poquito de distancia de la contingencia, no tener que hablar de lo que pasó ayer, sino que de lo que pasó durante los últimos años. Perfecto, Carlos. Carlos, primero, ¿cómo ingresaste a la política? ¿Cómo te motivaste con la política? Porque realmente partiste muy joven en tiempos del presidente Allende de la Unidad Popular. Yo la verdad es que soy el producto de las circunstancias, soy producto de la época, de los años 60, soy producto también de mi barrio, ¿no? Yo me crié en Santiago Centro, en la calle Coquimbo, entre las calles Serrano y San Francisco, muy cerca de lo que es hoy día el Teatro Caupolicán, y era el Teatro Caupolicán, un barrio muy de clase media, con gente también muy pobre. A la vuelta de mi casa había un gran conventillo. Entonces, la verdad es que desde muy chico tuve contacto con la desigualdad, tuve contacto con la pobreza, más precisamente con el niño que el día 25, cuando algunos salíamos con nuestros juguetes, había niños que no tenían nada, y que por tanto para la Navidad, y que por tanto entonces ya tuve muy tempranamente conciencia de las desigualdades, conciencia de las injusticias. Yo no soy para nada producto de una familia política. Mi padre era un oficial de la Fuerza Aérea, mi madre una secretaria, yo soy primera generación en la universidad, y también quizás ya el hecho de tener una visión más sistemática sobre la política se lo doy al colegio. Un colegio que para mí fue fundamental en mi formación, que es el Instituto Nacional. Colegio donde... El primer foco de luz de la nación. Primer foco de luz de la nación, que desgraciadamente hoy día no está cumpliendo con esa tarea, cosa que yo lamento muy profundamente. Pero respondiendo a tu pregunta, eso, soy parte de las circunstancias de los años 60, el barrio, el contacto muy temprano con la pobreza, con las desigualdades, y la formación que da el colegio, una formación laica, muy vinculada con el servicio público. Cuando uno entraba al instituto, lo primero que veía era una frase de Fray Camilo Enríquez, que es uno de los fundadores del colegio, que decía: el deber del Instituto Nacional es darle a la patria ciudadanos que la dirijan, la defiendan y le den honor. Entonces uno se queda con una tarea importante que creo que es la que me ha acompañado durante ya muchos años. Así es, pues frase de 1813. Carlos, te involucraste activamente, estuviste en el MIR, viviste el periodo revolucionario, sufriste el 11 de septiembre, partiste al exilio. Bueno, efectivamente viví muy intensamente ese periodo. Soy también un producto raro. Yo efectivamente entré a militar al MIR en el colegio, el año 68, un año además muy particular en el mundo, año de mayo francés, el mayo alemán. Estaba también muy cercana a la muerte del Che, el año 67 en Bolivia, y era un año muy turbulento. Entré al MIR porque me pareció que también tenía 17 años, 18 años, que representaba una izquierda más fresca, más renovada. El MIR
tuvo muchos problemas. Yo tengo una visión muy crítica de lo que fue finalmente el desempeño del MIR, particularmente en el tiempo de la Unidad Popular y lo que pasó posteriormente. Pero el MIR tenía un acierto muy importante que yo creo que hay que reconocerse, lo que era muy crítico del socialismo real, era muy crítico de la Unión Soviética, muy crítico del estalinismo, y desde ese punto de vista hizo un aporte, yo diría que es como un primer antecedente, o uno de los antecedentes, de lo que sería posteriormente la renovación socialista, en el sentido de tener una visión muy crítica de lo que era el socialismo realmente existente. Entonces, milité en el MIR, hasta el año 75, 76, y ahí ya fui muy crítico, particularmente de todo lo que fue la política de retorno a Chile, que desgraciadamente, y tuve la razón, condujo al exterminio de una generación política. Deben ser no menos de 400, 500 personas muertas, que eran dirigentes del MIR. Yo siempre he dicho que si eso no hubiese ocurrido, si las cosas hubiesen pasado, por ejemplo, como pasaron en Uruguay, donde el equivalente, los tupamaros, estaban presos, el caso de Mujica. O sea, Mujica no lo mataron porque estaba preso. En el caso del MIR, Miguel Enrique murió combatiendo y lo mataron. Y terminamos con este exterminio del MIR. Y yo creo que esa generación, esos 500, 600 dirigentes del MIR, cuadros jóvenes, inteligentes, llenos de energía, habrían sido un gran aporte a la izquierda chilena que reconstituía años después. Tú viste el exilio en Francia, te doctoraste allá, viviste el proceso de la renovación socialista. Aquí nombras en tu libro los encuentros de Chantilly, por ejemplo, conociste a Ricardo Lagos y regresaste a Chile. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, a ver, yo lo que tengo que decir es que yo siempre viví el exilio como exiliado. No obstante que tuve la suerte de poder trabajar muy rápidamente y trabajar además en lo que a mí me gustaba. En el fondo también trabajé para mi doctorado, lo que ya es un privilegio enorme. Tuve la oportunidad también de ser parte, como muy joven, de un equipo de investigadores, un equipo de economistas de muy primer nivel. Fueron los fundadores de lo que se dio en llamar posteriormente la teoría de la regulación a la francesa, y fui parte de ese equipo de trabajo, comencé a publicar con ellos. Tuve una inserción muy ventajosa en Francia, pero yo siempre tuve la decisión de que iba a volver. Que yo estaba ahí transitoriamente, por el 76, 77 me di cuenta que esta cosa iba a durar más tiempo, y yo fui autorizado a volver en septiembre del 83, en la última lista del ministro Jarpa. En ese momento, como de cierta apertura del régimen de Pinochet, volví a finales del 86, 2 meses después no me dejaron entrar, dijeron que me habían revocado la autorización. Tuve algo así como un mes en Argentina. Me permitió sí participar de la última actividad electoral, con cambio, ¿sí? No, la última meeting también de Alfonsín. De Alfonsín, bueno, y tener como la sensación de que eso en algún momento lo íbamos a terminar viviendo nosotros posteriormente. Lo terminamos viviendo el 88, con el triunfo del 5 de octubre. Pero respondiendo a la pregunta, yo volví el 83, que al final me dejaron entrar con un permiso provisorio. Me encerré todo el 84 en París, tuve un año entero prácticamente sin salir, terminando mi tesis, terminando mi doctorado. Pasé mi tesis en los primeros días de diciembre, y a mediados de diciembre estaba ya aquí en Chile a finales del 84. Tiempo todavía muy difícil, teníamos toque de queda, teníamos estado de sitio. A los pocos meses, fue en abril del 85, vino el degollamiento de los 3 profesionales. Tiempos muy duros, pero esa es mi definición. Yo era alguien que había ido a Francia por salvar la vida, como muchas personas que fuimos al exilio, y volví apenas se dieron las condiciones para hacerlo. Perdóname una pregunta anecdótica, pero tu universidad es la de Daniel Rojo, de los iracundos de Nanterre. Exactamente, es la universidad donde se inició el mayo del 68. Sí, exactamente. Perfecto. Después se transformó, fue mucho más conservadora. En mi época ya no era
en general la parte más crítica se había concentrado en otra que se llamaba París 8, que era Vincennes. Ya, Pero Nanterre fue efectivamente el foco a partir del cual se desarrolló el mayo 68. perfecto. Vamos al libro. Primero, ¿qué te motivó a escribir Los secretos de la concertación? Tenemos que aquí adelantar algo. Tú fuiste una persona relevante, ya lo dije yo, ministro, senador, jefe de campaña de Ricardo Lagos, el 99. O sea, hiciste muchas cosas, pero ¿qué te motivó a escribir, a dejarlo por escrito? Cosa que los historiadores agradecemos mucho por lo demás. Yo creo que son varias las motivaciones. Creo que uno tiene que ser bien sincero con uno mismo y quizá hay una primera motivación que es ajustar cuentas con uno mismo. Es una metodología para los efectos de ordenarse sus ideas. Yo creo que también tiene un efecto terapéutico. Es como... o algunos irán a contarle las cosas al psiquiatra, al psicólogo, uno también se las cuenta consigo mismo, pimponea con otras personas. Yo conversé con bastantes personas para los efectos de ir contrastando las visiones sobre las cosas, pero yo creo que uno escribe también por mucha necesidad personal de ordenarse la cabeza, de también liberarse ya de ciertas ideas. Y a mí me pareció también que era muy importante entregar un testimonio de las complejidades del proceso. Yo lamento incluso no haber ido más profundamente a esa discusión, porque posterior a esto vino toda la crítica de los 30 años, que me parece a mí que es una crítica que tiene elementos de realidad. Yo también tengo una visión autocrítica de los 30 años, pero creo que esa visión que posteriormente se impuso es una visión completamente destemplada, muy, muy injusta y además que adolece también de mucha ignorancia. Entonces, creo que era también importante entregar un testimonio respecto de lo que habían sido ese periodo de alguien que lo había vivido muy, muy intensamente. Yo viví muy intensamente todo lo que fue el periodo de reconstrucción democrática, particularmente el 85 hacia adelante, el gobierno del presidente Aylwin, toda la gestación de la candidatura de Ricardo Lagos, que eran las cosas en las cuales yo me involucré muy, muy directamente. Era no solamente un testigo, sino que un actor de primera línea, y me parecía importante poder entregar el testimonio. Yo he leído textos y he escuchado análisis de dos tipos muy claros, algunos muy admirativos de lo que fueron la obra en la concertación, muy, muy redonditos, donde todo funciona bien, y otros muy lapidarios, como dices tú, que sobre todo se han impuesto en los últimos 4 o 5 años. Tu libro tiene una dimensión que yo diría más compleja. Por un lado tiene gran admiración por los 4 presidentes, por el presidente Aylwin, Frey, Lagos, Bachelet, sobre todo desde el punto de vista humano, sobre todo desde el punto de vista del talante de figuras de Estado y otro tipo de cosas, pero a su vez eres muy autocrítico, incluso respecto de tus propias acciones. Eso no es habitual en este tipo de libros. Cierto, ahora, por eso quizás esa es una de las razones por las cuales también me parece importante escribirlo, tratar de aportar una mirada distinta, una mirada menos autocomplaciente, pero también una mirada que fuera ecuánime, porque si uno lo ve sobre todo los acontecimientos a la luz de lo que han sido los análisis posteriores, aquí hay mucha mitología respecto a cómo se generó la transición. Toda esta idea a mí me pareció importante discutir esta idea de que aquí había un pueblo súper movilizado, un pueblo efervescente, prácticamente en una especie de situación prerevolucionaria, y que vino finalmente la concertación, que fue una gran anestesia, que fue un intento deliberado por desmovilizar al pueblo. La verdad, eso no es así. Eso me parece a mí que es un mito muy, muy extendido en una cierta izquierda, y que creo que no es efectivo. O sea, yo lo cuento ahí. A mí me tocó, por ejemplo, también hacer campaña en los pueblos pequeños de cara al plebiscito del 88. O sea, llegué a muchos pueblos donde... Claro, nombras que había pueblos que no había ido nadie del mundo político en los últimos 15 años. Había quedado la actividad política había quedado completamente paralizada. En la última actividad que en la cual habían participado algunos viejos socialistas que todavía estaban allí, era días antes del golpe. Y posteriormente, nada. No había pasado nada. Y bueno, era gente que tenía también mucho susto. Yo creo que también lo cuento eso. Cuando uno
la gente, por ejemplo, se reunía a escuchar la franja de televisión, que era una franja oficial, transmitida por un canal, por todos los canales de televisión en los tiempos de dictadura. La gente cerraba las ventanas porque tenían susto de que ya estaban haciendo algún tipo de actividad política. En ese momento parte de la campaña de la dictadura consistía en decir, oiga, mira, tenga cuidado porque se va a saber por quién votó. Entonces, eran tiempos muy, muy difíciles. Yo lo que creo es que hubo una movilización democrática, hubo mucha gente que se jugó en eso, pero que también la gente estuvo muy contenta el día del 5 de octubre, cuando se reconoció el triunfo de la opción no. Posteriormente fuimos a la elección presidencial, y que la gente, la política comenzara a hacer su trabajo, que la política generara acuerdos, todo eso, la verdad es que era muy bien visto por la ciudadanía. No fue un esfuerzo deliberado de desmovilización, sino que fue más bien un intento, creo yo, exitoso en lo fundamental, de reparar los daños que se habían producido el 73, en donde justamente por la falta de acuerdo, por la incapacidad que tuvo el mundo político de dar una salida institucional, terminamos simplemente en 17 años de dictadura. Carlos, vamos a hacer un pequeño alto, pero te quiero dejar planteada una pregunta para seguir conversando sobre tus libros Secretos de la Concertación. ¿Cómo vivieron y viviste el 11 de marzo del 90, tu ingreso al gobierno del presidente Patricio Aylwin, y lo que fue esa administración, que bajo estándares generales puede ser calificada de bastante exitosa? Volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Volvemos en Historia, Libro y Bandera. Estamos conversando con Carlos Ominami, Recuerdos para el Futuro. Si bien es un libro que se publicó el año 2011 por la tercera edición, se puede leer con provecho perfectamente, así que pueden buscarlo ahí en algunas librerías virtuales o en alguna librería en que pueda estar. Y la verdad es que se lee fácil. Le agradezco a Carlos, se lo dije personalmente, está muy bien escrito y hay que cuidar la escritura. Te dejaba preguntado, ¿cómo vivieron 1990-1994? Tú fuiste parte del gobierno los 2 primeros años. Y sobre todo marzo, tú me decías marzo del 90. Yo creo que fue un momento de mucha emoción. Tengo todavía el recuerdo muy vivo de cómo llegamos a ese momento, la sala del Congreso Pleno en Valparaíso. Tengo el recuerdo también del gabinete del general Pinochet, que estaban todos con sus condecoraciones, y nosotros veníamos también como en una gran precariedad. Tengo el recuerdo muy fuerte de cuando se saca la banda Pinochet. Gabriel Valdés se la pone al presidente Aylwin cuando Pinochet se retira, y sobre todo se cierran las puertas del Congreso. Creo que en ese momento hubo como un gran aplauso, que era como quizás el instante preciso en donde se acababa una época y empezaba una nueva época. Una nueva época, y yo creo que esto es bien importante para contrastarlo con cómo han ocurrido las cosas con posterioridad. Nosotros como gabinete, ya como proyecto político, teníamos que tener éxito sí o sí, no teníamos derecho a fracasar. Estaban las experiencias de Argentina y de Perú. Veníamos del fracaso de la Unidad Popular. Yo, cuando fui designado ministro de Economía, el nivel de intranquilidad, el nivel de, más que de expectación, de intranquilidad que había en el mundo empresarial chileno era gigantesco, ¿no? Y a mí me tocó mucho ir a explicar cómo yo veía las cosas, cómo era importante que se pudiera legitimar una economía de mercado en el marco de un sistema democrático, no en el marco de un sistema dictatorial, cómo hacer confluir la apertura económica que se había producido en el tiempo del régimen militar con una apertura también política. Pero yo diría que la tónica de esto es que no podíamos fallar.
Desde el punto de vista económico, lo que se nos pedía era que tuviéramos un desempeño de la economía que acompañara el proceso político. La economía no iba a ser la vedette del proceso. La vedette del proceso iban a ser los derechos humanos, la reinserción internacional de Chile, la instalación de las instituciones democráticas. Y curiosamente la economía terminó siendo finalmente un elemento muy importante de todo Pero eso. era muy relevante objetivamente, o sea, había un porcentaje grande de la población que decía, estos tipos no saben economía. Éramos gaffiters, como decían los Chicago respecto de nosotros. Y creo que... Y el resultado fue al revés. Bueno, el resultado fue al revés. Yo creo que no hay mejor década, la década de oro, la década de oro del país es esta confluencia entre apertura política, apertura económica y un gran dinamismo. Crecimos por sobre el 6-7%, en consecuencia de que lo que nos pedía el presidente Elwin era que hiciéramos una gestión de la economía que acompañara el proceso y que por ningún motivo nos fuera a ocurrir algo parecido a lo que le pasó al presidente Allende, que se le escapó completamente el control de la economía, o más recientemente lo que le había pasado a Alfonsín. El presidente Alfonsín, con un tremendo corazón, con gran sensibilidad social y política, pero con gran incompetencia económica también, terminó negociando una reforma para cortarse su periodo porque no estaba en condiciones de terminarlo, producto justamente de un mal desempeño de la economía. Por el contrario, aquí nosotros fue en esa época que se estableció esta idea de que éramos los jaguares de América Latina, que éramos una economía muy muy dinámica, cosa que lo fue durante todos esos años, y creo que desde ese punto de vista también la transición logró fortalecerse, se despejaron muchos de los fantasmas, muchos de los miedos que existían en el país. Hay una parte que yo no sé si no entiendo o tiene dos focos de tu libro. Tú dices que uno de los cambios que se produce el año 90 es pasar de una economía neoliberal muy radical a una economía de mercado con otras variables, con reforma tributaria, reforma laboral. Pero después da lo mismo, 30, 50 páginas, tú dices, y aquí se aplicó una radical posición neoliberal en la concertación, y aquí triunfó el grupo neoliberal en la concertación, y eso vale para los 4 gobiernos, o sea, en distintos momentos. Lo dice incluso para los últimos 2 años de la presidenta Bachelet respecto a la postura del ministro Velasco. Entonces me llama la atención si son las dos cosas, si hubo un quiebre pero con permanencia, si crees que hay continuidad y cambio, ¿cómo lo ves? Yo creo que no es algo que tenga una respuesta fácil. Nosotros hicimos un esfuerzo en el gobierno del presidente Elwin. Yo estuve poco más de 2 años en el gobierno, salí, no me echaron, salí por mi voluntad. Creo que también lo cuento ahí cuando le fui a decir al presidente Elwin que me tenía que ir, porque el presidente Lagos me había pedido que lo acompañara en esta aventura que era la Perdona, a lo mejor no lo va a contar Carlos, pero es muy bonita esa anécdota, porque el presidente Elwin le dice que el presidente Lagos no va a ganar. Sí, pero ahí voy, ese es mi Claro, tarea. entonces me dijo, y bueno, ¿y por qué iba a cambiar pan por charqui? Me dijo. Bueno, presidente, le dije, bueno, así son las cosas, y bueno, yo no le puedo decir que no a Ricardo Lagos, y en esto también estamos en este proyecto, y yo lo voy a seguir en esas condiciones, sabiendo que lo que viene va a ser bastante duro. Pero volviendo al tema de esto del neoliberalismo, o sea, yo creo que nosotros hicimos un esfuerzo sincero en el año 90, 91, por romper quizás con las aristas más duras del neoliberalismo. ¿Cuáles son las aristas más duras? Que hay que estar permanentemente bajando los impuestos para que los empresarios tengan mejores condiciones para poder invertir. Nosotros hicimos lo contrario, aumentamos los impuestos, aumentamos el salario mínimo, aumentamos el costo del despido. En Chile en esa época el costo del despido, para despedir a una persona, el máximo eran 5 meses de indemnización. Nosotros hicimos campaña por terminar con esa restricción y volver a una indemnización sin tope. Finalmente, o 30 años, una cosa así, finalmente en las condiciones que existían en esa época en el Parlamento, no éramos mayoría en el Parlamento, eso es importante tenerlo presente, finalmente se estableció lo que existe hasta ahora, que son los 11 meses de tope. Entonces hicimos cosas que iban en contra de la idea en contra de las ideas básicas del neoliberalismo. No privatizamos ninguna empresa durante ese periodo, ninguna. Todas las privatizaciones emitieron posteriormente. Ahora, yo creo que es cierto que en la esencia esta idea de que finalmente
las soluciones desde el punto de vista social, del punto de vista de los derechos sociales, fueran soluciones más bien individuales a través de los sistemas de seguros privados, la ISAPRE, la AFP. La verdad es que eso se mantuvo bastante incólume. Entonces a eso me refiero yo también con que finalmente hay una parte, un núcleo duro del individualismo, que eso creo que recorrió todo este periodo y finalmente ha sido es un dato de la sociedad chilena hasta ahora. ¿Qué nos puedes decir y a nuestros auditores de Patricio Aylwin? Que fue un hombre sorpresivo, sorprendente y bastante impresionante en la historia de Chile. Mira, yo me transformé en un gran aylwinista, ¿no? Porque, bueno, tuve mucha oportunidad de comenzar a trabajar con él desde el 86, 87, comenzar a conocerlo. Tuve un momento bien importante, fue el día 5 de octubre del 88, donde a Germán Correa y a mí nos encargó, fue curioso, a Germán Correa y a mí nos encargó que le hiciéramos el discurso del 5 de octubre en la noche, ¿no? Entonces fue también un momento así como de mucha confianza, de una relación bien estrecha con él, porque mientras estábamos en este compás de espera a ver si se reconocían o no se reconocían los resultados, estábamos con Germán escribiendo el texto, que prácticamente lo leyó sin modificarlo, sin ninguna modificación. Posteriormente yo también hice campaña con él, fui a muchos lugares apartados de Chile con él en campaña. Yo no había ido nunca a Aysén, por ejemplo, fui con él a Aysén, de vuelta en el avión tuvimos un percance y pasamos susto en el avión. Pero después también tuve una cosa muy intensa cuando hicimos previo a la elección presidencial, hicimos un viaje por Europa, que fue un viaje que la verdad también fue un elemento muy importante de la campaña, porque tuvimos un gran recibimiento por parte del presidente Mitterrand en Francia, por parte del canciller Kohl en Alemania, y que era un anticipo de lo que iba a ser la reinserción de Chile en el mundo una vez que ganáramos la elección presidencial. Y ahí también yo tuve mucha posibilidad, tuvimos algo así como 10 días juntos prácticamente todos los días, intimando mucho. Tengo también el recuerdo, por ejemplo, de una reunión con amigos míos, con exiliados franceses, con exiliados chilenos en París, un día bien en la noche de haber sido. Y bueno, el presidente Aylwin derramando lagrimones cuando escuchaba lo que había sido también la evidencia de los chilenos del exilio, de las cuales yo por lo demás había sido parte. Entonces, la verdad es que me fui encariñando mucho con él y mis reflexiones sobre él, yo la podría sintetizar en lo siguiente: como un político duro. Él, por ejemplo, el tiempo de la Unidad Popular era un político muy duro, era un político de trinchera, no era alguien que se anduviera riendo en la fila. Su tesis en mayo del 73 fue no dejar pasar una al gobierno. Exactamente, de ahí, desde ese parlamentario, senador duro, presidente del Partido Demócrata Cristiano, cómo se transforma en este presidente, como se decía, justo y bueno, que era una especie como de santo. Eso yo creo que muestra también cómo las circunstancias finalmente son las que hacen también a los personajes. Los personajes no son simplemente lo que ellos son por su ADN, se van moldeando y se van adaptando a las circunstancias. Y bueno, cada uno es esa persona más sus circunstancias. Y en el caso de Aylwin, yo creo que primaron mucho las circunstancias al punto de transformar a un político duro, de trinchera, áspero, en alguien que parecía justo, bueno, más cercano a un santo que a un combatiente, a un político de trinchera. Hay una parte de tu libro y de tu biografía que llama la atención en términos comparativos. Tú fuiste 16 años senador, tú saliste a la campaña de Lagos, pero después fuiste candidato al Senado por la Quinta Cordillera, fuiste elegido senador con muy buena votación, y estuviste del 94 al 2010 en la Cámara Alta. Y tú tienes una posición ambigua respecto de lo que se hizo bien, pero también de la pérdida de relevancia del Senado en un régimen presidencial y el deterioro de la política. Y lo que me llamó la atención leyendo esto es que tú estuviste en una edad de oro del Senado. O sea, no, claro, tú lo comparas con el 72, con el 65, incluso podría ser con Arturo Alessandri y con otras figuras. Claro, con Salvador Allende, Salomón Corbalán, Frei Montalva. Que es una época especialmente rica en figuras. Pero en tu época estuvo, qué sé yo,
Viera Gallo, estuvo después Andrea Lamán, en la UDI estuvo Jovino Novoa y Longueira, o sea, en todo, Gabriel Valdés, Andrés Saldívar, presidente del Senado, tú lo recuerdas cuando asumió Pinochet senador. Es una época bastante potente si tú lo comparas, por ejemplo, y lamento decirlo, con el Senado de hoy, por ejemplo. Bueno, ahí yo trato de ser cuidadoso en esto porque tengo vela en el entierro, pero la verdad es que yo siento que, y creo que es uno de los problemas principales de la política chilena hoy día, que en la medida en que se ha ido deteriorando la imagen de la política, se ha ido también empobreciendo, ha ido disminuyendo la calidad del personal político. Yo lo que advierto y me parece a mí extremadamente grave es que mucha gente valiosa que tiene vocación de servicio público te dice: yo en la política no me meto. Esta cuestión es para mí, simplemente yo no me voy a exponer a esta guerrilla permanente, a la descalificación sistemática. Y creo que ha habido un empobrecimiento de la calidad de la política y por tanto también de la calidad de los elencos que forman parte de la actividad política, los elencos parlamentarios. Cuando uno ve, por ejemplo, la Cámara de Diputados, la verdad es que da un poco pena, creo que hay algo ahí que ya no tiene que ver con una instancia de representación, sino que es como una especie de mercado de la política donde hay un conjunto de parlamentarios que son totalmente impredecibles porque finalmente van a actuar más de acuerdo a sus intereses que a sus convicciones, que son cosas que no abundan. Entonces tengo una visión bastante crítica de lo que ha sido el deterioro de la política, y desde ese punto de vista creo que el Senado de los 90 tenía así un problema, tenía senadores designados. Sí, hasta el 2006. Hasta el 2006, a mí me tocó todo el periodo de los senadores designados, me tocó también estar con Pinochet en el Senado, sí. Lo que era también... Tú narras aquí esa sí. jornada del 11 de marzo del 98. Exactamente. Tú muestras dos deterioros de la concertación, te voy a preguntar por los dos, pero el primero es la frustración de la renovación política, le dedicas un capítulo. Yo creo que eso es crucial, o sea, mirado históricamente, el cuerpo que no se regenera, el grupo político que no es capaz de tener renovación política, está destinado a morir, y muere por el frente o muere por el lado, como fue el Frente Amplio respecto de la concertación, por ejemplo. Mira, yo creo que es una discusión súper pertinente para lo que está pasando hoy día. Yo, dentro de las cosas en las que estoy como muy involucrado, es hacer una discusión sobre lo que es el presente y el futuro del socialismo a nivel general, como proyecto político, y también el futuro del socialismo, del Partido Socialista en las condiciones de hoy día. Y yo he ido llegando a una convicción que quiero poder plantearla como debate hacia adelante. La renovación del socialismo que empujamos durante los años, yo diría finales de los 70, sobre todo durante todos los 80, yo creo que es de las elaboraciones políticas de mayor significación en la política chilena de las últimas décadas. Fue lo que permitió el reencuentro entre las fuerzas de centro y las fuerzas y la izquierda. Fue finalmente un aporte fundamental a la transición. Sin renovación del socialismo, no sé cuánto tiempo más nos habríamos demorado en poder salir del régimen militar y haber iniciado un proceso de transición a la democracia. Creo que el socialismo hizo desde ese punto de vista una contribución fundamental, pero creo que es una renovación que se quedó a mitad de camino. Fue muy importante desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de alimentar la transición a la democracia, la instalación de las instituciones propias de la democracia, pero no tuvo la misma densidad para enfrentar lo que venía posteriormente, que era el desafío del desarrollo. Yo creo que en eso terminamos todavía el pensamiento único, el pensamiento neoliberal dominante, tuvo todavía muy, muy presente y no fuimos capaces de... Teníamos una intuición, yo había escrito ya durante los años 80 cómo en la democracia teníamos que ser capaces de poder funcionar adecuadamente con una economía de mercado abierta al mundo. Pero creo que no tuvimos la suficiente densidad, y desde ese punto de vista creo que el socialismo hoy día, si quiere proyectarse hacia adelante, va a tener que
va a tener que comprometerse en algo que uno podría llamar una segunda renovación. Carlos, vamos a hacer un último alto y volvemos al bloque final para seguir conversando sobre secretos de la conversación. Y como decía el último tema, recuerdos para el futuro, con Carlos Ominami. La Universidad de San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Volvemos a nuestro último bloque de Historia Libre y Bandera con Carlos Ominami, secretos de la concertación. Hay otro tema en que tú eres muy duro con la concertación. Yo creo que tienes razón, porque se observa desde fuera y hay antecedentes. Que se va convirtiendo a medida que pasan los años, no exclusivamente, pero siempre a medida, en una máquina de conservación de poder. O sea, a mí me parece que la campaña del 2009 contra Piñera, 2009-2010, no puede ganar la derecha, no hay una propuesta de futuro, no hay una... Y no es un problema de Frey, es algo que está desgastado en general. Y aquí lo que importa, no en todos, pero sí en varios, es el cargo, es la oposición que se ha ocupado y todo lo demás. Tú lo dices 3 o 4 veces, la conservación del poder pasa a ser demasiado relevante. Yo creo que efectivamente es, si uno analiza hacia atrás, haber tenido 4 gobiernos consecutivos, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, es algo prácticamente inédito en la historia del país. Tú eres historiador, lo sabes mejor que yo. Yo creo que esto es mucho más exitoso que el propio periodo del Frente Popular. El Frente Popular tuvo un deterioro, no tuvo la continuidad. En tiempo y en logros. Yo creo que los 20 años son 20 años que uno puede mirar como un gran momento de Chile, contrariamente a la visión que algunos han tratado de establecer con posterioridad. Ahora, igual es un periodo que tiene que ser objeto de una reflexión también autocrítica. Yo creo que hay cosas que se pudieron hacer de una manera distinta. Yo soy, por ejemplo, muy crítico de la negociación del 89. Yo creo que la reforma constitucional. La reforma constitucional que condujo al plebiscito del 89, en donde se aprobaron un conjunto importante de reformas. Yo creo que nosotros nos quedamos cortos. Creo que ahí, incluso yo siempre lo cito porque sé que lo ha dicho, nunca lo ha escrito, pero lo ha dicho Carlos Cáceres, que nunca pensó que se iba a enfrentar con negociadores tan débiles, que él estaba preparado para una cosa más dura. Nosotros teníamos la legitimidad del triunfo el 5 de octubre, éramos la mayoría social, no podíamos aceptar ser puestos en minoría en el Parlamento, como finalmente aceptamos en virtud de los senadores designados en el Senado. Entonces, desde ese punto de vista tengo una visión crítica de lo que hicimos. Creo que también en los temas económicos, por ejemplo, a mí me parece que era lógico que en el primer momento, y particularmente yo, me pasara una buena parte del tiempo como ministro de Economía dando garantías, porque efectivamente habían dudas de lo que habíamos hecho de lo que había hecho la izquierda en el tiempo anterior, las propias dificultades de la izquierda en otros países, el caso de Argentina. Entonces teníamos que pasar exámenes y dar garantías. Yo lo que le decía al presidente Lagos, particularmente, presidente, ya dimos el examen, no podemos pasar 5, 10, 15 años dando exámenes. Y creo que de alguna manera, yo tengo en ese sentido, creo que, y estamos pagando hoy día las consecuencias, no hicimos todos los cambios, las reformas que había que haber hecho para haber tenido una economía de mercado que fuera más dinámica, haber ampliado los pilares del crecimiento. Yo siempre planteo una tesis que todavía sigue dando vuelta, que es esta idea de una segunda fase del desarrollo exportador, haber ido a una mayor diversificación de nuestra estructura exportadora, haber generado también una industria minera y no simplemente ser productores de un mineral que se exporta con un valor agregado bastante bajo. Entonces, creo que en eso tampoco fuimos exitosos, y desgraciadamente lo que fue ocurriendo con la concertación es que los partidos se fueron esquilosando. Yo creo que ahí también hay una necesidad de una autocrítica bien profunda. Los partidos no se fueron renovando, los partidos fueron siendo de alguna manera el lugar donde se quedaban los que no entraban al Parlamento o los que no iban al gobierno. Sí. Y por tanto era
también como una destinación de tercer orden. Destinación, estoy hablando en lenguaje militar. Sí. Ya era una mala destinación, en consecuencia que haya sido una muy buena destinación. Por ejemplo, los regímenes más propios de los regímenes parlamentarios, el primer ministro sigue siendo el jefe del Pero jefe incluso del la partido. democracia chilena pre-73, Jarpa era el Partido Nacional y no era parlamentario. Antes, Carlos Altamirano era parlamentario, pero su gran peso era por ser secretario general del Partido Socialista. Evidente. Y lo mismo Luis Corbalán. O sea, Claro, entonces yo me acuerdo, por ejemplo, siempre creo que también lo narro, una discusión que tengo con Jorge Arrate, al inicio cuando se constituyó el gobierno, a final del 89, principio de los 90. Entonces él nos dijo en un momento, él se quedó como de presidente del Partido Socialista, dijo, me dejaron en el partido, ¿no? Como reprochándome, no lo querían llevar. oye, no nos llevaron a la fiesta que a mí me... Lo tuvimos acá Jorge Arrate en el programa. Ya, pero él tenía esa idea, me dejaron aquí en el partido, y la verdad es que tuvo muchas ganas de salir de ahí, porque me acuerdo cuando salimos junto con Ricardo Lagos, finalmente él sucedió a Ricardo Lagos como ministro de Educación. ¿Ah? Pero estoy de acuerdo contigo, sí. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío para los partidos, particularmente los partidos de izquierda, que terminan burocratizando y terminan, la verdad, como muy tomados ya por los intereses burocráticos, por la participación en la administración del Estado, y se dejan de lado muchas de las actividades propias de la representación política, de la creación intelectual, que son, creo yo, las tareas primordiales de los partidos políticos. Carlos, quiero que nos digas algo sobre el presidente Ricardo Lagos, que aparece aquí en un doble sentido. Primero, tienes una gran admiración por él, un respeto tremendo. Hay amistad, una valoración intelectual y política muy, muy notable. Pero por otro lado, tú eres crítico también, como que Lagos hubiera gobernado con freno de manos, como que se hubiera pasado más allá, y tú lo dices, no sé si lo digo textual, pero está bien dar examen en 1990, pero no está bien dar examen en el 2000. Bueno, exactamente eso. Yo creo que el presidente Lagos está entrando ya a la historia como un gran presidente. Siento que él afirmó la autoridad presidencial, le dio prestigio a la función presidencial. Fue parte también de algo que era fundamental, que era la normalización de las relaciones entre civiles y militares. Fue parte importante también del esfuerzo de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder democrático. Y siento que quizás como él es como el punto máximo de la autoridad presidencial en un régimen republicano. De ahí en adelante hay un cierto deterioro de la autoridad presidencial. Yo creo que un país presidencialista como es Chile, eso también no deja de ser un problema serio. Ahora, yo creo que también Ricardo Lagos, y lo digo, fue parte, él gobernó también con la historia y con los traumas de nuestra historia. A mí me llamó mucho la atención porque hace no mucho tiempo atrás, en una actividad pública con él dijo algo que yo nunca le había escuchado y que creo que tiene mucho que ver con la explicación de la pregunta que tú me haces. Me dijo, mira, el último presidente socialista. Me dijo, a mí lo que me decía mucha gente es que no te vaya a ocurrir lo que le pasó al último presidente socialista de Chile, que salió con los pies para adelante de la moneda. Entonces, yo creo que él también tenía muy, muy presente esta idea de que había que terminar el periodo, que mostrar que un presidente de izquierda podía gobernar en el país sin poner en cuestión la vigencia de la democracia, y creo que eso lo llevó, a mi juicio, quizás excesivamente, a hacer, yo diría, concesiones en el tema económico. La gestión del presidente Lagos fue una gestión que no estableció una ruptura respecto de lo que era la conducción económica anterior, y yo en eso creo que tengo una reflexión crítica. Él fue el presidente que fue
vino su elección, presidente, su elección fue inmediatamente posterior a todo el debate que se armó en la concertación. Tuvimos un debate fuerte que se inició, el famoso debate que fue motejado con los autoflagelantes, los autocomplacientes. Del 98. Exactamente, el 98 yo me acuerdo, yo era uno de los que empujé esa discusión y fui también uno de los que finalmente dije, mire, paremos la discusión porque la vamos a resolver de una mejor manera. O sea, la mejor manera era elegir al Lago. Esa era la manera. Era el triunfo de una elección crítica. Nosotros hicimos la elección primaria. Pero fue al revés. Claro, en la elección primaria del 99, el eslogan con el cual ganamos la elección primaria con un resultado más muy abrumador, prácticamente 70-30, era mañana será otro Chile. Era un mensaje de cambio muy, muy radical. Pero desgraciadamente las cosas pasaron de una manera distinta y ahí tuvo un episodio para mí bastante ingrato, que es el episodio de la segunda vuelta, sí, claro, de la segunda vuelta presidencial, en una elección que teníamos ganada de Apenco, pero yo creo que ahí también hubo una especie de operación conservadora que hizo que el presidente Lagos partiera con, como tú bien dices, con un freno de mano que yo creo que era innecesario. Carlos, no puedo dejar de preguntarte por la campaña del 2009-10 de Marco Enrique Ominami, tu hijo, y que tú te la jugaste de una manera bastante suicida en términos parlamentarios, que decidiste ir a la reelección por la quinta región cordillera con casi nulas posibilidades de ser reelegido y al final ocurrió así. ¿Cómo viviste eso y qué te deja así mirado históricamente? Mira, yo creo que esa campaña fue el inicio, el esfuerzo que hizo Marco es el inicio también de una crítica justa a lo que había sido ya una burocratización de la concertación, una concertación que había perdido su capacidad de transformación. Yo creo que lo que le pasó a la concertación tiene mucho que ver con el establecimiento de un sistema como de vetos cruzados, donde lo que hacía la concertación era el mínimo común denominador de sus fuerzas, y el mínimo común denominador era un mínimo común denominador bajo. Entonces, si decíamos, mira, hagamos proyecto, ley de divorcio, no, es que la democracia cristiana no va a querer. Por otro lado, si se querían hacer otras cosas, también había un veto por el lado del Partido Socialista, entonces teníamos un sistema de vetos cruzados. Yo creo que el 2009 fue un intento de ruptura de eso, que estuvo cerca. Con Marcos sacamos el 20% en una buena campaña. Una elección presidencial, dejamos abierta un proceso que posteriormente yo creo que fue el Frente Amplio el que avanzó por ese camino que estuvo abierto, que se abrió el año 2009. Pero bueno, desgraciadamente no logramos pasar yo creo que otro gallo habría cantado, bueno, nadie podrá demostrarlo, pero si hubiéramos pasado nosotros a la segunda vuelta, una segunda vuelta Piñera-Marco, para Piñera habría sido bastante más difícil, porque Piñera ganó la elección como se ganan normalmente las elecciones, con el cambio. Frei Ruiz-Tagle no podía decir que él era el cambio. Marco sí, pero desgraciadamente las cosas no pasaron de esa manera y bueno, se inició un proceso de alternancia en el país. Yo creo que las alternancias son buenas, pero quizás esto podría ser tema para otro programa. Creo que a partir del 2010 entramos en un periodo de alternancias destructivas. Excesivas, sí. Son alternancias destructivas, donde el gobierno que venía le sacaba la mugre al gobierno anterior y se perdía toda idea de continuidad y de proyecto nacional. Carlos, pasemos a los libros. Nosotros en la última parte del programa siempre conversamos un poco de libros. ¿Qué has leído tú que te gustaría sugerirme o sugerirle a nuestros lectores, a nuestros auditores? Hay varias cosas. Yo soy un buen en tu libro realmente queda impresionante la cantidad de lectura, además de autores. Soy un buen lector. Ahora igual me cuesta leer libros porque leo mucho diario, trato de estar lo más informado posible de la actualidad. La verdad es que lo que pasa en el mundo todos los días es una tremenda novela. O sea, es difícil encontrar una mejor novela que la actualidad. Pero que parece que le regalaste La mujer justa de Sándor Mara y a Michelle Bachelet. O sea, tiene ahí muchas cosas. Yo soy un gran lector de Sándor Mara y de Encuentro, la mujer justa. Hay muchas cosas de Maray, un tremendo escritor. Estoy leyendo, desde el punto de vista de ensayo político, estoy leyendo ahora, comenzando a leer uno de Martin Wolf, que yo creo que uno de los analistas más lúcidos hoy día dentro del mundo liberal. Se llama La crisis del capitalismo democrático. Creo que es un libro que realmente vale la pena leer.
estoy también comenzando a leer un libro que tengo que presentar y que se viene interesante. Es una especie de autobiografía de Rafael Bielsa, El que fue embajador acá en Chile. que fue embajador aquí en Chile, y estoy también leyendo otras cosas, pero desde el punto de vista del ensayo político yo recomendaría lo de Martin Wolf, La crisis del capitalismo democrático. Perfecto. ¿Y de la época de la Concertación te tocó leer algo que te llamara la atención o que tú creas que este ensayo, estas memorias son valiosas? Bueno, yo creo que hay muchas cosas escritas. A mí me parece que un buen texto es más reciente. Y para ti que eres historiador y que sigues como sistemáticamente esto, yo creo que un texto es un imperdible, el trabajo de Ascanio con... Muy bueno. Con, ¿cómo se llama? Con la periodista del país... Sí, la década socialista. Rocío Monte. La Rocío Monte, la década socialista. La historia oculta de la década socialista. Yo creo que es un buen aporte. Yo creo que hay otras cosas también de Rafael Otano. Además, muy bien escrito. Sí, Rafael Otano, que ha sido también un buen cronista sí, de todo lo que ha sido el periodo de la transición. Perfecto, ahí tenemos un buen... Oye, yo te tengo un libro de regalo. La Guerra Civil de 1891 y la irrupción política de los militares, el tomo 1. Encontré el tomo 1 en la casa nomás, así que te traje el 1, te debo el 2. Este es un libro mío que escribí hace algunos años, pero que muestra también las rupturas institucionales en Chile, que son muy dolorosas y muy tremendas. Y además un episodio que también es muy importante, porque en 1891 y Balmaceda también era algo que tenía el presidente Allende muy metido. Así es, pues. Muy metido en la cabeza. En el libro de Lagos le preguntan a Lagos por qué se suicidó Allende, dice, por la obsesión de Balmaceda, tenía Balmaceda en la cabeza. Ha sido, Carlos, no me queda sino agradecerte esta conversación. Para mí ha sido un gusto, espero tenerte nuevamente en Historia, Libro y Bandera más adelante. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro en Historia, Libro y Bandera. Nos vemos la próxima semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en nuestro programa Historia, Libros y Banderas queremos recomendar esta obra. Se llama El Libro de Lagos y es una larga entrevista que le hizo la periodista Patricia Pólitzer a Ricardo Lagos antes que fuera presidente de Chile, es decir, en 1999. Es una obra muy completa que recorre tanto la vida de Ricardo Lagos como el pensamiento del gran dirigente de la izquierda chilena en los años 80 y en los años 90. Ricardo Lagos tiene la particularidad de tener una doble condición. Por un lado, es un intelectual, fue una figura relevante en la Universidad de Chile en los años 60 y 70, pero además fue el político más importante del socialismo en la Alianza Democrática y luego en la concertación de partidos por la democracia. Ministro del presidente Elwin y del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y precandidato presidencial el año 93. Candidato el año 99 y fue elegido finalmente presidente de la República. Por aquí van a poder descubrir ideas políticas, temas históricos, una visión de país y algunos recuerdos interesantes. Por ejemplo, ¿dónde nació el famoso dedo de Lagos que él apuntó en televisión a fines de los años 80? Un libro interesante, muy entretenido y que vale la pena leer para conocer esa historia de Chile de fines del siglo XX. El Libro de Lagos, Patricia Pólitzer, entrevista al líder socialista. Que esté muy bien, nos vemos.